Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente al estudio de la Divina Voluntad. Continuamos nuestro estudio del volumen 1 y damos inicio en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repasamos brevemente nada más lo que vimos en el último estudio. Tuvimos varias enseñanzas muy importantes y profundas de nuestro Señor Jesucristo acerca de los sufrimientos y de cómo es que debemos de sufrir correctamente los padecimientos que recibimos por las criaturas que a veces nos rodean, y cómo sufriendo correctamente es que podemos ofrecer esos padecimientos hasta por las mismas personas, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, que lo calumniaban, que lo molestaba eh, por su conversión. Entonces, de igual manera es que aprendemos nosotros y que el dueño de los corazones es nuestro Señor Jesucristo, que, que Él hace todas las cosas, y que nuestra mirada debe estar fija en Él, y que no debemos de estar viendo hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia una cosa, hacia otra cosa, sino que con la mirada fija en Él, con una total confianza en nuestro Señor Jesucristo, siguiendo esas palabras que es su voluntad, que Él desea que hagamos la imitación de su vida, que poco a poco caminemos hacia ese gran bien, el cual Él lo va a hacer en nosotros, si nos disponemos. Entonces vamos a continuar donde nos quedamos, en el numeral 141. Adelante, Gaby. Sí, gracias, Alex. Numeral 141. Entonces, encontrándome con el nuevo confesor, empecé, poco a poco, a abrir mi interior. El Señor muchas veces me ordenaba que manifestara al confesor lo que él merecía. Y cuando yo no lo hacía, el Señor me reprendía severamente y a veces llegaba a decirme que si no lo hacía, Él no vendría más. Esto es para mí la pena más amarga, ante la cual todas las demás penas no me parecen más que hilos de paja. Por eso, tanto era el temor de que no volviera más, que hacía cuanto más podía para manifestar mi interior. Es verdad que a veces me costaba mucho, pero el temor de perder a mi amado Jesús me hacía superar todo. Por parte del confesor, también me veía empujada a decirle de dónde procedía tal estado mío, qué cosa me sucedía cuando estaba en aquel adormecimiento y cuál era la causa. Ahora me ordenaba manifestarlo, ahora me obligaba con precepto de obediencia y luego me ponía delante el temor de que pudiese vivir en la ilusión y en el engaño, viviendo para mí misma, mientras que si lo manifestaba al sacerdote, podría estar más segura y tranquila, y que el Señor no permite jamás que el sacerdote se engañe cuando el alma es obediente. Así, Jesucristo me empujaba por una parte y el confesor por la otra. A veces me parecía que se ponían de acuerdo entre ellos. Así pude llegar a manifestar mi interior. Esto no lo hacía el confesor anterior, no me hacía ninguna pregunta, no trataba de saber qué cosas me sucedían en aquel estado de adormecimiento.
por lo que yo misma no sabía cómo empezar a hablar de estas cosas. El único cuidado que tomaba era que estuviese resignada, uniformada al querer de Dios, que soportara la cruz que el Señor me había dado, tanto que si a veces me veía un poco fastidiada, experimentaba gran disgusto. Después sucedió que pasé cerca de otro año con este confesor en el mismo estado dicho arriba, pero como sabía de dónde provenía ese estado de sufrimiento, me decía que cuando Jesucristo quisiera que me vinieran los sufrimientos, fuera a pedirle a Él la obediencia para sufrir. Recuerdo que una mañana, después de la comunión, el Señor me dijo: Hija, son tantas las iniquidades que se cometen, que la balanza de mi justicia está por desbordarse. Has de saber que pesados flagelos haré caer sobre los hombres, especialmente una feroz guerra en la cual haré masacre de la carne humana. Ah, sí, prosiguió casi llorando. Yo he dado los cuerpos a los hombres a fin de que fueran tantos santuarios donde debía ir a deleitarme, pero los han cambiado en cloacas de inmundicias, y es tanta la peste que me obligan a estar lejos de ellos. Ve la recompensa que recibo ante tanto amor y tantas penas que he sufrido por ellos. ¿Quién ha sido tratado como yo? Ah, ninguno. Pero ¿quién es la causa? Es el tanto amor que les tengo. Por eso probaré con los castigos. Yo me sentía romper el corazón por el dolor. Me parecía que eran tantas las ofensas que le hacían, que para huir quería esconderse en mí, como para encontrar refugio. Sentía también tal pena, porque los hombres debían ser castigados, que me parecía que no ellos, sino yo misma debía sufrir. Más bien me parecía que si yo hubiese podido, me habría sido más soportable sufrir yo todos aquellos castigos antes que ver sufrir a los demás. Traté de compadecerlo cuanto más pude, y con todo el corazón le dije: Oh Esposo Santo, evita los flagelos que tu justicia tiene preparados. Si la multiplicidad de las iniquidades de los hombres es grande, está el mar inmenso de tu sangre donde puedes sepultarlas, y así tu justicia quedará satisfecha. Si no tienes donde ir para deleitarte, ven en mí. Te doy todo mi corazón para que reposes y te deleites con él. Es verdad que también yo soy un lugar inmundo de vicios, pero tú me puedes purificar y hacerme como tú me quieres. Pero aplácate. Si es necesario el sacrificio de mi vida, ah, de buena gana lo haré, con tal de ver a tus mismas imágenes libradas. Y el Señor, interrumpiéndome a hablar, continuó diciéndome: precisamente eso es lo que quiero. Si tú te ofreces a sufrir, no ya como hasta ahora, de vez en cuando, sino continuamente, cada día y por un corto tiempo, yo libraré a los hombres. Mira cómo lo haré. Te pondré entre mi justicia y las iniquidades de las criaturas. Y cuando mi justicia se vea llena de las iniquidades, de modo que no pueda contenerlas, y se vea obligada
a mandar los flagelos para castigar a las criaturas, encontrándote tú en medio, en vez de golpearlos a ellos, quedarás golpeada tú. Solo de este modo podré contentarte en librar a los hombres, de otro modo no. Ok, vamos a hacer, gracias Gaby, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a regresar nada más un poquito en este numeral 141. Vemos que este confesor de Luisa, que ahora va a ver sobre ella, difiere del otro confesor. Este era el confesor que Luisa tuvo cuando era niña y es el que la va a estar asistiendo. Pero este confesor pues quiere saber y le hace preguntas a Luisa y empieza a guiar a Luisa de una manera un poco diferente al otro confesor. Dice, por parte del confesor, también me veía empujada a decirle de dónde procedía tal estado mío, qué cosa me sucedía cuando estaba en aquel adormecimiento y cuál era la causa. Ahora me ordenaba manifestarlo. Ahora me obligaba con precepto de obediencia y luego me ponía delante el temor de que pudiese vivir en la ilusión y en el engaño, viviendo para mí misma, mientras que si lo manifestaba al sacerdote, podría estar más segura y tranquila, y que el Señor no permite jamás que el sacerdote se engañe cuando el alma es obediente. Entonces aquí vemos el comienzo de lo que va a venir un poquito más adelante, que es la explicación, pero este es el motivo por cual Luisa ya en este momento, por obediencia, se la está manifestando al confesor. Aquí no está plasmado, aquí todavía, pero lo vamos a ver más adelante. Pero aquí es donde comienza ya ella a abrirse con este confesor y a manifestarle su interior. ¿Sí? Es importante señalar este último renglón que dice, donde dice el confesor, y que el Señor no permite jamás que el sacerdote se engañe cuando el alma es obediente. Entonces nosotros así debemos de ser siempre, ¿no? Que seamos obedientes, sí, al igual que Luisa manifiesta que es una eh, miseria. eh, Nosotros de igual manera, pero con una gran confianza en la purificación que el Señor va a hacer de nosotros, así como Luisa le pide la purificación al Señor. Aquí vemos el oficio de Luisa en este numeral 143. Dice nuestro Señor: hija, son tantas las iniquidades que se cometen que la balanza de mi justicia está por desbordarse. Has de saber que pesados flagelos haré caer sobre los hombres, especialmente una feroz guerra en la cual haré masacre de la carne humana.
Entonces aquí entra el oficio de Luisa, de alma víctima, el cual ella se ofrece. Esto en parte en este numeral 143. Eh, claro, esto es mucho antes de la Primera Guerra Mundial, pero podemos decir que el Señor ya anunciaba esa Primera Guerra Mundial que iba a ocurrir después. Y sin embargo, eh, pudiéramos decir que fue mitigada en parte por el ofrecimiento de Luisa como víctima de sufrir. Entonces aquí vemos todo esto tiene que ver con Luisa y con sus padecimientos como alma víctima del Señor. Aquí en este numeral 145 es donde ella dice: te doy todo mi corazón para que te reposes y te deleites con él. Es verdad que también yo soy un lugar inmundo de vicios, pero tú me puedes purificar y hacerme como tú me quieres. Eso, nos quedamos con eso, lo ponemos en nuestro corazón, porque verdaderamente que el Señor puede hacer todo eso en nosotros y nos disponemos como lo hace Luisa. Entonces nos quedamos unos segundos contemplando esas palabras y ahorita continuamos. Ok, vamos a continuar. Adelante, Lupita. 147. Yo quedé toda confundida y no sabía qué decirle. Mi naturaleza hacía su parte, se espantaba y temblaba, pero veía a mi buen Jesús que esperaba una respuesta, si aceptaba o no. Entonces, viéndome casi obligada a hablar, le dije: oh divinísimo esposo mío, por parte mía estaría pronta a aceptar, pero ¿cómo se arreglará por parte del confesor? Si no quiere venir de vez en cuando, ¿cómo será posible que quiera venir todos los días? Líbrame de esta cruz de necesitar al confesor para liberarme, y entonces todo quedará arreglado entre tú y yo. Entonces el Señor me dijo: ve con el confesor y pídele la obediencia. Si quiere, le dirás todo lo que te he dicho y harás lo que él diga. Mira, no será solamente para bien de las criaturas por lo que quiero estos sufrimientos continuos, sino también para tu bien. En este estado de sufrimientos purificaré muy bien tu alma, de modo de disponerte a formar conmigo un místico desposorio. Y después de esto, haré la última transformación, de modo que los dos seremos como dos velas que puestas en el fuego, una se transformará en la otra y se formará una sola. Así transformaré a mí en ti, y tú quedarás crucificada conmigo. Ah, ¿no estarías contenta si pudieras decir: el esposo crucificado, pero también la esposa está crucificada? Ah, sí,
No hay ninguna cosa que me haga de semejante a él. Entonces, cuando pude hablar con el confesor, le dije todo lo que el Señor me había dicho y cómo aquella palabra que el Señor me dijo, por un cierto tiempo, sin decirme el tiempo preciso que debería estar continuamente sufriendo, yo lo tomé como por 40 días, más o menos. Pero ya han pasado cerca de 12 años que continúo así. Pero siempre sea bendito Dios. Sean adorados siempre sus inescrutables juicios. Yo creo que si el Señor bendito me hubiera hecho entender con claridad el tiempo que debía estar en cama, mi naturaleza se habría espantado mucho y difícilmente se hubiera sometido. Si bien recuerdo que he estado siempre resignada, pero entonces no conocía la preciosidad de la cruz como el Señor me ha hecho conocer en el transcurso de estos 12 años. Ni el confesor hubiera accedido a darme la obediencia. Entonces así le dije al confesor que por 40 días el Señor quería que me diera la obediencia de estar continuamente sufriendo. Y también le dije a los demás. Con gran sorpresa mía, porque yo lo creía imposible, el confesor me dijo que si era verdaderamente voluntad de Dios, Él me daba la obediencia, que en realidad no era por Él no pudiera venir, sino más bien un poco de respeto humano. Mi alma se alegró mucho porque podía contentar al Señor y también librar a las criaturas. Pero mi naturaleza se afligió mucho al recibir esta obediencia, tanto que por algunos días estuve muy afligida. También el alma la sentía pensativa, porque debía estar tanto tiempo sin poder recibir a Jesús en el sacramento. Mi único consuelo, a veces sentía una guerra tan feroz en mí que yo misma no sabía qué cosa me había sucedido. Muchas cosas las agregaba el demonio, pero mi buen Jesús puso remedio a todo y he aquí cómo sucedió. Ok, vamos a hacer nada más una muy breve pausa. Eh, Vemos que este estado de sufrimientos en el cual nuestro Señor pone a Luisa como alma víctima, va a ser de gran bien para el alma de Luisa y específicamente, como dice aquí en el numeral 148, si también para tu bien en este estado de sufrimientos purificaré muy bien tu alma. Entonces, en cuestión de nosotros dejamos que nuestro Señor Jesucristo nos vaya purificando de igual manera, aunque no seamos un alma víctima, pero que estemos resignados siempre a su santísima voluntad y que aceptemos el trabajo que Él hace en nosotros, inclusive a través de otras almas que tal vez nos causen lo que entendemos como molestia, como calumnias, como mortificaciones,
cosas que a veces no entendemos, pero para que vayamos aprendiendo más y más a hacerlo, para que el Señor, por su gracia y por su amor y misericordia, también vaya poco a poco purificando nuestras almas. En este numeral 149 es importante comentar sobre este por un cierto tiempo que ya había Luisa mencionado en el estudio anterior. Ella verdaderamente que así lo vio, así como está escrito aquí, que ella lo tomó como que si fueran por 40 días, y más o menos es lo que ella pensaba que por un cierto tiempo. Y bueno, nosotros eh, conocemos ya que ese por un cierto tiempo se convirtió en el resto de la vida de Luisa, porque ella siempre estuvo eh, con los padecimientos y en la cama por más de 60 años. Entonces vemos cómo Luisa interpretó eso, pero también como por la gracia de Dios comenta ella que si ella lo hubiera entendido con claridad, el tiempo que debería estar en cama, que en este periodo de aquí son 12 años aproximadamente, esta parte del relato que dijimos en el estudio pasado, son aproximadamente todo el volumen 1. Ese relato del volumen 1 son como 26, 24, 26, 28 años de tiempo, más o menos, que desde que el Señor inició su trabajo en Luisa. En este periodo de aquí vemos que fueron 12 años y que pues obviamente eso iba a continuar. Entonces nos disponemos a lo que el Señor quiera hacer en nosotros y contemplamos esas palabras por un cierto tiempo, eh, y si queremos interpretarlo nosotros en vez de 40 días por el resto de nuestra vida, es el tiempo que va a estar nuestro Señor trabajando en nosotros y nos disponemos a hacer vida de este gran regalo. Nos quedamos nada más un breve momento en silencio para contemplar estas palabras y continuamos con nuestro estudio. Y vamos a continuar con nuestro estudio. Adelante. Diferentes modos de hablar de Jesús. Numeral 150. Pero antes de continuar, por orden del confesor actual, debo manifestar los varios modos con los cuales el Señor me ha hablado. A mí me parece que los modos con los que Dios me habla sean 4. Pero estos 4 modos de hablar de Jesús son muy diferentes de las inspiraciones. El primer modo es cuando el alma sale fuera de sí. Pero antes quiero explicar lo mejor que pueda salir fuera de mí misma. Esto sucede de 2 modos. El primero es instantáneo, casi como relámpago, y es tan repentino que me parece que el cuerpo se eleva un poco de la cama para seguir al alma, pero después queda en la cama y a mí me parece que el cuerpo queda muerto y el alma en cambio sigue a Jesús, caminando por todo el universo,
la tierra, el aire, los mares, los montes, el purgatorio y el cielo, donde muchas veces me ha hecho ver el lugar donde yo estaré después de muerta. El otro modo de salir el alma es más tranquilo. Parece que el cuerpo se adormece insensiblemente y queda como petrificado ante la presencia de Jesucristo. Pero el alma permanece con el cuerpo y éste no siente nada de las cosas externas, aunque se trastornara todo el universo, aunque me quemaran y me redujeran en pedazos. Estos dos modos tan diferentes de salir fuera de mí misma, yo los he notado sensiblemente, porque en el primer modo, debiendo yo obedecer al confesor que venía a despertarme, lo he visto desde el lugar a donde me conducía Jesús, es decir, desde los confines de la tierra, o del aire, o de los montes, o del mar, o del purgatorio, o aún desde el mismo paraíso. Más bien, me parecía que no tenía tiempo de poder volver para que el confesor encontrara mi alma en el cuerpo y poder obedecer. Y como me encontraba con el alma tan lejos, me ajetreaba toda, me angustiaba y me afligía, pensando que no tendría tiempo de volver al cuerpo para que el confesor me encontrara, y por tanto no tener tiempo de obedecer. Sin embargo, debo confesar que siempre me he encontrado a tiempo, y me parecía que el alma entrase al cuerpo antes de que el confesor comenzase a darme la obediencia de despertar. Es más, digo la verdad, muchas veces yo veía de lejos al confesor que venía, pero para no dejar a Jesús, parecía que no pensara en confesor que venía, y entonces Jesús mismo me apresura a volver con el alma al cuerpo para poder obedecer al confesor. Y entonces yo sentía una gran repugnancia por dejar a Jesús, pero la obediencia vencía, y dejando a Jesús, Él mismo o me besaba, o me abrazaba, o hacía otra cosa para despedirse de mí. Y yo, dejando a mi amado Jesús, le decía: voy con el confesor, pero tú, mi buen Jesús, vuelve pronto, en cuanto el confesor se vaya. Estos son los dos modos con los cuales el alma parecía que saliese del cuerpo. Y en estos dos modos de salir el alma, Dios me habla. Este modo de hablar, Él mismo lo llama hablar intelectual. Trataré de explicarlo. El alma, salida del cuerpo y encontrándose delante a Jesús, no tiene necesidad de palabras para entender lo que el Señor le quiere decir. Ni el alma tiene necesidad de hablar para hacerse entender, sino que todo es por medio del intelecto. Oh, qué bien nos entendemos cuando nos encontramos juntos. De una luz que de Jesús me viene a la inteligencia, siento imprimir en mí todo lo que mi Jesús quiere hacerme entender. Este modo es muy alto y sublime, tanto que la naturaleza difícilmente sabe explicarlo con palabras. Apenas puede decir alguna idea. Este modo en que Jesús se hace entender es rapidísimo
En un simple instante se aprenden muchas más cosas sublimes que leyendo libros enteros. Oh, qué maestro ingeniosísimo es Jesús, que en un simple instante enseña muchas cosas, mientras que cualquier otro necesitaría años enteros, si es que lo logra, porque el maestro terreno no tiene potencia para poder atraer la voluntad del discípulo, ni de poderle infundir en la mente sin esfuerzos ni fatigas lo que le quiere enseñar. Pero con Jesús no es así. Tanta es su dulzura. La amabilidad de su trato. La suavidad de su hablar. Y además, es tan bello. Tanta es su dulzura, que el alma apenas lo ve, se siente tan atraída, que a veces es tanta la velocidad con la que corre al lado de Jesús, que casi sin advertirlo, se encuentra transformada en el objeto amado. De modo que el alma no sabe discernir más su ser terreno, tanto queda identificada con el ser divino. ¿Quién puede decir lo que el alma experimenta en este estado? Se necesitaría a Jesús mismo, o bien a un alma separada perfectamente del cuerpo, porque el alma, encontrándose otra vez circundada por los muros de este cuerpo, y perdiendo esa luz que antes la tenía abismada, mucho pierde y queda oscurecida, de tal modo que si quisiera decir algo, lo diría burdamente. Para dar una idea digo que me imagino a un ciego de nacimiento, que nunca ha tenido el bien de ver lo que hay en el universo entero, y que por pocos minutos tuviese el bien de abrir los ojos a la luz, y pudiese ver todo lo que contiene el mundo, el sol, el cielo, el mar, las tantas ciudades, las tantas máquinas, las variedades de las flores y las tantas otras cosas que hay en el mundo. Y después de aquellos pocos minutos de luz, volviera a la ceguera de antes. ¿Podría él decir claramente todo lo que ha visto? Solamente podría ser un esbozo, decir alguna cosa confusamente. Esto es una semejanza de lo que sucede cuando el alma se encuentra separada y después en el cuerpo, no sé si digo desatinos. Así como a aquel pobre ciego le quedaría la pena de la pérdida de la vista, así el alma vive gimiendo y casi en un estado violento, porque el alma se siente violentada siempre hacia el sumo bien. Es tanta la atracción que Jesús deja en el alma de sí, que el alma quisiera estar siempre abstraída en su Dios. Pero esto no puede ser, y por eso se vive como si se viviese en el purgatorio. Agrego que el alma no tiene nada de lo suyo en este estado. Todo es operación que hace el Señor.
Gracias, Gaby. Vamos a hacer una pausa. Vamos a ver. Vamos a regresar al numeral 150. Vamos a hacer unos breves comentarios sobre lo que nos relata Luisa, empezando con el último renglón del numeral 150, donde dice: pero estos 4 modos de hablar de Jesús son muy diferentes de las inspiraciones. Entonces, ese es lo primero que tenemos que contemplar, que no está pasando o ocurriendo esta comunicación a través de inspiraciones en el interior de Luisa. Es importante contemplar estas palabras y esta explicación que nos va dando Luisa acerca de los diferentes modos de cómo habla nuestro Señor Jesucristo. Y vemos el primero, dice: el primer modo es cuando el alma sale fuera de sí. Ok, entonces aquí hay una separación del cuerpo y del alma. Va a venir una explicación más acerca de esta separación, la cual la vamos a dejar para más adelante. Ahorita nada más nos vamos a quedar con el conocimiento de que aquí en este primer modo es una separación que sale fuera de sí, pero antes quiero explicar, dice Luisa, lo mejor que pueda salir fuera de mí misma. Dice, esto sucede de 2 modos. El primero es instantáneo, inmediatamente, dice, casi como relámpago, sale el alma del cuerpo. Y es tan repentino que me parece que el cuerpo se eleva un poco de la cama para seguir al alma, porque es tan rápido el suceso. Pero después queda en la cama y me parece que el cuerpo queda muerto. Y el alma, en cambio, sigue a Jesús, caminando por todo el universo, la tierra, el aire, los mares, los montes, el purgatorio, el cielo, donde muchas veces me ha hecho ver el lugar donde yo estaré después de muerta. Ok, esto es muy importante. Entonces podemos atar el cuerpo, la parte del cuerpo, cuando Luisa dice estas palabras, que el cuerpo queda como muerto, lo que estudiamos en los últimos 2 días de estudio, que el cuerpo queda petrificado, queda inmovible en el estado en el que queda, es que ocurre esto. Entonces ya tenemos ese concepto de lo que pasa con el cuerpo de Luisa. Y ahora nos está permitiendo ver Luisa en esta explicación lo que llamamos estado místico. Ahora ya podemos decir que ese estado místico lo podemos llamar que el alma sale fuera del cuerpo, ¿sí? Porque ya nos da el relato Luisa, nos da la enseñanza de que eso es lo que está ocurriendo. Recuerden que vamos a ver más adelante cómo es posible que eso pase. Vamos a tener también esa explicación, porque acuérdense que
nuestro Señor Jesucristo es un Maestro perfecto y que no puede faltar nada a esta enseñanza perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Es muy, muy importante. Todo está contenido aquí y Él es un Maestro perfecto. Esta otra parte, siguiendo en el numeral 151, dice: y en cambio el alma sigue a Jesús caminando por el universo, la tierra, el aire, los mares, los montes, el purgatorio, el cielo. Entonces, el alma está fuera del tiempo, ¿sí? Está, por decirlo así, por una gracia muy especial de nuestro Señor Jesucristo, que es que está en alma, que se encuentra en alma y que está fuera del tiempo, y es que puede seguir a nuestro Señor Jesucristo a todos estos lugares. Y que también vemos que ella ve el lugar que va a ocupar después de su muerte. Esa es la parte número 1. Parte número 2 dice: el otro modo de salir el alma, o sea, hablando de lo mismo, que el alma sale del cuerpo, es más tranquilo. Parece que el cuerpo se adormece incesiblemente y queda como petrificado. Bueno, este es lo mismo, el estado de petrificación va a ser lo mismo en que en el numeral 151, nada más que este es un proceso lento. Ante la presencia de Jesucristo, pero el alma permanece con el cuerpo y no siente nada de las cosas externas, aunque se trastornará todo el universo, aunque se quemara y me redujeran a pedazos. Entonces, es una manera distinta. Ella está en una unión en presencia de nuestro Señor Jesucristo, pero su alma de alguna manera permanece en el cuerpo. Aunque ella dice, el otro modo de salir el alma es más tranquilo de salir, pero sin embargo dice que permanece en el cuerpo. Eso lo vamos a ver en más detalle más adelante y vamos a ir comprendiendo más y más. Creo que las dos formas son similar, que Luisa tiene esa gracia de estar con nuestro Señor fuera del cuerpo. En el numeral 153 dice: estos dos modos tan diferentes de salir fuera de mí misma. Entonces aquí confirma que ella está fuera de sí misma, que no está realmente en el cuerpo, al menos no en la manera que el primer numeral o del primer ejemplo. Entonces sí está fuera, pero de una manera que permanece y sin embargo está fuera. Es difícil de explicar, tenemos que contemplar mucho las palabras. Dice: de salir fuera de mí misma, yo los he notado sensiblemente, porque el primer modo, debiendo yo obedecer al confesor que venía al despertarme, lo he visto desde el lugar donde me conducía Jesús, es decir, desde los confines de la tierra, o del aire, o de los montes, o del mar, o del purgatorio, aún desde el mismo paraíso. Entonces ella veía que ya venía el confesor y que tenía que regresar. Dice, y más bien me parecía que no tenía tiempo de poder volver
para que el confesor encontrara mi alma en el cuerpo y poder obedecer. Y como me encontraba en el alma tan lejos, me ajetraba toda, me angustiaba y me afligía, pensando que no tendría tiempo de volver al cuerpo para que el confesor me encontrara y por lo tanto no tener tiempo de obedecer. Sin embargo, debo confesar que siempre me he encontrado a tiempo y me parecía que el alma entrase al cuerpo antes que el confesor comenzase a darme la obediencia de despertar, o sea, la bendición. Continúa Luisa, dice, es más, digo la verdad, muchas veces yo veía de lejos al confesor que venía, pero para no dejar a Jesús parecía que no pensara en confesor que venía y entonces Jesús mismo me apresuraba a volver al alma, al cuerpo para poder obedecer al confesor. Y entonces yo sentía una gran repugnancia por dejar a Jesús, pero la obediencia vencía y dejando a Jesús, él mismo o me besaba o me abrazaba o hacía otra cosa para despedirse de mí y yo, dejando a mi amado Jesús, le decía, voy con el confesor, pero tú, mi buen Jesús, vuelve pronto cuando el confesor se vaya. Entonces regresamos al numeral número 155, dice, estos dos modos con los cuales el alma parecía que saliese del cuerpo. Aquí nuevamente lo repite Luisa. Y en estos dos modos de salir el alma, Dios me habla. Esta parte es importante para entender cómo Luisa dice esa parte que ella misma está un poco confusa en esa parte que se queda, que dice que se queda, como que se queda en el cuerpo, pero que sale el alma. Entonces, y aquí repite que sale del cuerpo. Dice, es en el modo de hablar, dice, este modo de hablar, él mismo lo llama hablar intelectual. Trataré de explicarlo porque es muy difícil explicar para Luisa todo esto por lo que nos va a relatar aquí y también no es fácil para nosotros comprenderlo sin contemplarlo y profundizar mucho en lo que está escrito. El alma salida del cuerpo y encontrándose delante a Jesús no tiene necesidad de palabras para entender lo que el Señor le quiere decir, ni el alma tiene necesidad de hablar para hacerse entender, sino que todo es por medio del intelecto. O qué bien nos entendemos cuando nos encontramos juntos. Ahí no hay ningún problema de entender, dice. De una luz que Jesús me viene a la inteligencia, siento imprimir en mí todo lo que mi Jesús quiere hacerme entender. Es una gracia muy especial que ella recibe para comunicarse de esta manera. Dice, este modo es muy alto y sublime, tanto que la naturaleza difícilmente sabe explicarlo con palabras. Entonces, por eso es que hubo ese, en ese numeral anterior, esa explicación de Luisa, ¿no? Este modo es muy alto, muy sublime, tanto que la naturaleza difícilmente sabe explicarlo con palabras, apenas puede decir alguna idea. Este modo en que Jesús se hace entender es rapidísimo. En un simple instante se aprenden muchas cosas sublimes que leyendo libros enteros. O sea, en un instante puede uno entender lo que
pudiéramos tal vez entender leyendo libros enteros en un instante, como en un relámpago, así rápido. Y vemos lo que dice Luisa: oh, qué maestro ingeniosísimo es Jesús. Subrayo esta parte porque es importante siempre recordar que el maestro es nuestro Señor Jesucristo, que es sumamente importante dejar que Él sea el maestro, que Él nos vaya instruyendo a través de Luisa, ¿sí? A través de lo que Él le va manifestando a Luisa y lo que ella va plasmando aquí en los escritos. Que en un simple instante enseña muchas cosas, mientras que cualquier otro necesitaría años enteros, si es que lo lograra, porque el maestro terreno no tiene potencia para poder atraer la voluntad del discípulo. Podemos también subrayar eso. El maestro tiene que ser Jesús. La enseñanza ya está escrita. En nuestro caso, simplemente repetimos las cosas que nuestro Señor ya ha dicho, haciendo énfasis en ciertas cosas para ayudarnos en el aprendizaje, en la contemplación. Y es todo lo que hacemos. El Maestro es nuestro Señor. Dice, porque el maestro terreno no tiene potencia para poder atraer la voluntad del discípulo, ni de poderle infundir en la mente sin esfuerzos ni fatigas lo que quiere enseñar. Pero con Jesús no es así. Tanta es su dulzura, su amabilidad de su trato, siempre amable, la suavidad de su hablar, y además es tan bello que el alma apenas lo ve, se siente tan atraída, que a veces es tanta la velocidad con la que corre al lado de Jesús, que casi sin advertirlo se encuentra transformada en el objeto amado. De modo que el alma no sabe discernir más su ser terreno. Tanto queda identificada con el ser divino. ¿Quién puede decir lo que el alma experimenta en este estado? Se necesitaría a Jesús mismo, o bien a un alma separada perfectamente del cuerpo, porque el alma, encontrándose otra vez circundada por los muros del cuerpo y perdiendo esa luz que antes la tenía abismada, mucho pierde y queda oscurecida, de tal modo que si quisiera decir algo, lo diría burdamente. Entonces, de esa manera es que ocurre en este estado que identificábamos como estado místico. Ahora sabemos que Luisa está fuera del cuerpo, en alma, y que nuestro Señor se comunica sin palabras, a través del intelecto, de una manera muy sublime, y que es tanta la información y tan rápida que puede recibir el alma, o en este caso Luisa, que es muy difícil para el alma plasmarlo después en papel cuando regrese al cuerpo. Es muy importante. Ella da un ejemplo muy hermoso del hombre ciego, que ve por un instante y ve todo, pero que luego vuelve a perder la vista, y que confusamente puede relatar lo que vio.
Entonces aquí vamos a concluir el día de hoy. Todavía va a continuar la enseñanza sobre lo que pasa y cómo es que pasa que el cuerpo se separe del alma. Era la pregunta en parte que nos hacía Gaby sobre cómo ocurre esto y que si estaba el alma separada del cuerpo. Entonces aquí tenemos la respuesta, la explicación sobre esa pregunta que nos había hecho Gaby. En parte, va a continuar la enseñanza. Acuérdense que es una enseñanza perfecta, divina y toda celestial. Y que nuestro Maestro Perfecto, Jesucristo, nos va a dar una enseñanza perfecta y absoluta. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su infinita misericordia sobre toda la humanidad, por todo lo que padeció por nosotros, por su pasión, muerte y resurrección. Le damos gracias a nuestra Madre Santísima, que siempre nos acompaña en el estudio, por su intercesión y por su amor. Gracias, Mamita Santa. Le damos gracias a la pequeña hija de la Divina Voluntad, que aceptó lo que ella pensaba que era un poco tiempo, y que en efecto fue el resto de su vida. Gracias, pequeña hija de la Divina Voluntad. Le damos gracias a todos los que están conectados, escuchando este estudio, y a todos los que lo escucharán en algún futuro. Gracias por amar tanto a nuestro Señor Jesucristo. Concluimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.